Saludamos a nuestra querida audiencia de Corazón Misionero. Estamos en Televida, donde la fe cobra vida. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, al pastor Juan Fortini, rector del Seminario Bíblico de la Alianza en el Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pastor Juan, bienvenido. Un saludo cordial también para cada uno de ustedes. Es una bendición estar en este espacio y sobre todo en este marco en el cual estamos en el Congreso Misionero, ¿no? Y tenemos una fiebre muy interesante en diferentes congregaciones donde el mover misionero se está dando. Así que aprovechemos este momento, Dios está hablando, Dios está encendiendo los corazones y es un buen momento también para conversar con buenos amigos también. Claro, por supuesto, una alegría tenerte. Y comenzar tal vez, ya que estamos mencionando el Congreso Misionero número 21 de NED Global, 21 años enviando misioneros. En este año yo tenía una preocupación e interés de que después de 20 no se pierda lo importante que es priorizar el reino de Dios, porque las misiones tienen que ver con eso, y ese es el nombre del congreso de este año, priorizando el reino de Dios, basado en Mateo 6:33, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tal vez tú como teólogo, como pastor, tengas esa inquietud, ¿cómo transmitir a nuestras iglesias y nuestros jóvenes o futuros estudiantes del seminario, cómo transmitirles ese principio bíblico de priorizar el reino? Es interesante, pastor, porque muchas veces hemos leído o de repente hemos repetido la oración del Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay una sección en el verso 10 que dice, venga tu reino, ¿no? Pero a veces lo pasamos de largo. Pero luego vemos a Juan el Bautista mencionando lo mismo, ¿no? Hablando del reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús comentándolo, Pablo comentándolo, Pedro comentándolo. Entonces, si lo repiten los diversos autores, es algo muy importante. Pero pocas personas lo conocen. De una u otra manera tenemos que sumergirnos en el texto para ver, y me parece interesante que este congreso lleve justamente ese rótulo, ¿no? El concepto del reino de los cielos. Y eso también nos ayuda a poder enmarcarnos en lo que significa las misiones correctas. Me viene a la mente Hechos 1:8, cuando hemos escuchado y eso se ha compartido, ¿no? Pero recibiréis poder y seréis testigos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esa declaración de Jesús obedece a una previa, a una pregunta, ¿no? A una pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y a veces nosotros tenemos preguntas y no nos enfocamos bien en lo que significan las misiones. ¿Por qué lo digo? Porque luego el Señor le dice, no les toca a ustedes, como que reenfoca, como que los direcciona, saber los tiempos y las sazones, sino que recibiréis poder. Entonces ellos estaban interesados por un tema más político, más social, más humano, como de repente ahora también podemos confundirnos y podemos desubicarnos. Sin embargo, Jesús nos dice otra vez, vengan, este es el camino, ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, el gobierno de Jesús, el ser el centro, es el reenfoque, o en este caso, el enfoque correcto de las misiones a nivel mundial, ¿no? Entonces, es maravilloso, me encanta poder saber de que este rótulo es el que ahora marca el Congreso o los diferentes 2 semanas que van a tener de predicación, ¿no? En las diferentes iglesias. Sí. Mira, algunos hermanos se hacen la pregunta, ¿no? En este tipo de vida que es una vorágine de ocupaciones, ¿cómo priorizo el reino de Dios? Tengo que atender a mi familia, tengo que trabajar, muchos estoy estudiando, dicen, ¿cómo dejo mi negocio? De pronto el tiempo me falta. Y yo quiero, según el concepto bíblico que estamos manejando, es darle prioridad al reino de Dios. ¿Qué es lo que tendría que hacer para que no desenfocarme, no distraerme, no dejar de contribuir con ese principio espiritual en la vida de un creyente? Hay un tema, ¿no?, interesante en la palabra de Dios que nos muestra de que los primeros cristianos
Antes de poder llamárseles cristianos, se le llamaban los del camino. ¿Y por qué se les decía los del camino? Porque mientras ellos iban caminando, iban proclamando la palabra de Dios y se les identificaba de esa manera, ¿no? Entonces, cuando se habla acerca de familia, trabajo, vecindario, el reino de Dios tiene que ver con cada uno de estos aspectos. O sea, las misiones no está ajena a la familia, las misiones no está ajena a mi compañero de trabajo, ¿no? Las misiones no está ajena a nuestro móvil social. El reino de Dios es establecido, se establece bajo la predicación de la palabra y es arrebatarle a Satanás, el príncipe de este mundo, lo que no le corresponde y traer el gobierno de Jesús en el corazón de la gente. Y obviamente empezando por aquellos que estamos alrededor. Y Jerusalén, nuestra casa, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y podemos hacerlo predicando, evangelizando, yendo, en fin, tenemos todos los recursos para poder hacerlo. Cuando lo entendemos así, qué bueno también que nos reconozcan como aquellos del camino, que vamos caminando y vamos ganando vidas para Cristo y entonces también podemos ese reino de Dios tener sentido y priorizarlo, obviamente, ¿no? Sí. Algunos, Pastor Juan, traducen la palabra id y predicar el evangelio como yendo. Así es. Es como mientras van. Sí, el mismo concepto que estás tú comentando nos ayuda a tener en cuenta ese principio que en la vida el reino es como una especie de un eje transversal. Que nunca, se descuida o se posterga o se deja de lado, porque estoy ocupado en mi trabajo, mi estudio. No, el reino está en mi familia, el reino está en mis estudios, el reino está en mis negocios, el reino está en mi trabajo. Así es. Y tal vez de esta forma animar a nuestros hermanos que nos están viendo para que consideren que priorizar el reino de Dios es mantener una alta expectativa, un alto compromiso con que Dios está en todas las cosas que hacemos. Amén. Y sus principios del reino están en todos los aspectos de la vida, ¿no? Correcto. Somos del camino y somos los que vamos yendo. Así es. ¿No? Así y es. Vamos alcanzando esos lugares que el Señor nos ha propuesto. Pero me da la inquietud, Pastor Juan, ya que estás involucrado tú en la enseñanza y preparación de futuros siervos de Dios, ¿cómo haría un pastor que siente que su ministerio está tan comprometido con muchas actividades que se hacen en la iglesia, que ya tienen que predicar el domingo, que ya tienen que enseñar en medio de la semana, ya tienen que aconsejar, ya tienen que organizar su plan del mes, del trimestre, del año, y como que las misiones no están ocupando un lugar importante dentro de su ministerio? Es más, algunos colegas no tienen un espacio dentro de su año, ministerial, de dar un énfasis a las misiones. Tú como pedagogo, psicólogo, pastor, teólogo y todo lo que el Señor te ha permitido aprender, ¿cómo es que le orientarías, aconsejarías o harías una propuesta para estos pastores? Claro. Una de las cosas que tal vez puedo hacer yo, particularmente un mea culpa, ¿no? En algún momento también fui pastor de una iglesia y me enseñaron mucho y enfatizaron mucho lo que significaba la evangelización local, el hecho de ser un pastor de una iglesia, de poder mirar cómo la iglesia va acrecentándose y cómo va teniendo mayor número de personas, no tanto para de repente tener una vanagloria personal, sino básicamente para entender de que Dios está tocando a otras personas, pero como que el enfoque siempre fue local, ¿no? Hasta que comenzamos a introducirnos en las escrituras, ¿no? Y poder mirar que las escrituras no solamente nos hablan acerca de lo que es la evangelización local, que es importante, sino también reenfocarnos, ¿no? Y entender de que el reino tiene que ver justamente con ello, ¿no? No solamente es el gobierno de Jesús en la iglesia local, sino que el gobierno de Jesús sea expansivo, sea centrífugo, ¿no? En este caso, ¿no? Como los teólogos, misionólogos lo dicen, ¿no? En este caso expansivo, que pueda ser una onda expansiva. Sí, es centrípeta porque también atrae. La iglesia es atractiva. La iglesia obviamente capta su atención, ¿no? Puesto que hay amor, puesto que hay
de repente ahora tenemos buenos locales, en fin, ¿no? Pero también es centrífuga. Tiene que entender que es expansiva. No podemos quedarnos solamente en una sola visión, porque vamos a caer en el mismo error de los discípulos cuando le dijeron: Señor, ¿restaurarás el tiempo solamente en esta iglesia? ¿Solamente será aquí nada más? Y el Señor le dijo: no les toca a ustedes, más bien les voy a dar una misión. Vamos a reenfocar las cosas, vamos a reenfocar el enfoque misionero. Así que te animo, pastor, si de repente tú estás observando este video y quieres aprender un poco más de misiones, pues tenemos en seminario, tenemos certificación ahora, ¿no? Claro. Hemos tenido certificación por un año, interesante, ¿no? Donde se ha brindado lo que es plantación de iglesia. Y es ahí, ¿no? Como que iniciar, provocándole a la congregación y a tus líderes el hecho de poder plantar una congregación y saber lo que significa salir de su confort para poder ir y traer a Cristo a otras personas y ser protagonista activo. Y qué precioso, ¿no? De ser usados por Dios en ese sentido. Así que te invito. Y también estamos manejando una malla curricular, estamos trabajando en ella para hacer un bachiller en misionología, ¿no? Donde de repente vamos a mirar más corta, obviamente la pastoral es un poquito más larga, involucra muchas teologías, muchas doctrinas y muchos aspectos, pero estamos mirando para hacerlo un poco más dúctil, ¿no? Más maleable. Entonces, querido pastor, animarte, ¿no? Yo te entiendo porque yo también un día fui pastor titular y también estuve muy interesado en que la iglesia crezca, pero no olvides que el reto es ser expansivos y que el evangelio llegue hasta lo último, los confines de la tierra, ¿no? Sí. Creo que es interesante animarles y a los pastores y también a su congregación, a sus líderes, para que puedan determinar, decidir esta área importante dentro de la teología y dentro de lo que es la preparación para servir al Señor. Te comparto por testimonio de los chicos los jóvenes que se han graduado, estos 18 jóvenes que se han graduado en misiones, en plantación de iglesias, su inquietud, su deseo de salir al campo, de formar equipos, y están en la expectativa: pastor, ¿a dónde vamos? ¿Dónde empezamos? Y lo interesante es que el programa, que lo ha iniciado muy bien el seminario, les ha dado herramientas para que ellos preparen sus planes y estén soñando de manera práctica de cómo se puede empezar a plantar una iglesia, y están orando y buscando al Señor porque han hecho planes dentro de su currícula y les han entusiasmado muchísimo. Están con las pilas cargadas y quieren hacerlo pronto. Y creo que esa oportunidad, querido pastor y querido también hermano creyente o líder en tu iglesia, tienes una oportunidad en el seminario para poder prepararte y estudiar en el tema de misiones. Correcto. Que no es la oferta de nuestras iglesias, que hacemos congresos, pero la preparación formal la da el seminario. Tienes el pastor Fortini, alguien que te puede orientar, aconsejar sobre esa preparación, y te animamos a que lo sigas haciendo. Así que, Pastor Juan, muchísimas gracias por su compañía, Amén, por animarnos a estudiar, prepararnos, tanto pastores como creyentes en las iglesias. Y seguramente en las redes sociales ustedes van a encontrar todas las direcciones para comunicarse con el seminario. Los esperamos, ¿verdad? Ahí está en el Facebook, o de repente, como bien en las redes sociales, SEBAP, ¿no? Seminario Bíblico Alianza del Perú, y estamos para atenderles y con los brazos abiertos para poder capacitarnos en esa área tan particular de las misiones. Muchas gracias. Querido pastor, somos socios en las misiones. Amén, amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias a Dios. Dios les bendiga. Sigan a Corazón Misionero en Televida, donde la fe cobra vida. Suscríbanse porque así te van a llegar las notificaciones. Muchísimas gracias. Bendiciones.